Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, sí. Y como ya les dijeron, me llamo José Pablo Barrantes y hoy les vengo a hablar de prevención de fraude, machine learning y arquitectura de software. Antes de empezar, o más bien empecemos, antes de empezar, aquí les dejo un repositorio de Git por si les interesa el tema, porque la verdad 20 minutos no alcanza para hablar todo esto, es un tema bastante extenso. Y si les interesa, o por si por lo menos les sirve para sus organizaciones, adelante, hay bastante más material ahí. También les dejo mi contacto de LinkedIn en caso de que tengan alguna otra consulta. Y yo sé que no es la red social con la convivencia más sana. Si me ven en un pasillo, también pueden preguntar mi Instagram o alguna otro medio de conexión. Y ahora sí, antes de empezar, yo soy de Costa Rica, entonces para los que hagan preguntas, tal vez la primera persona, les traje un café de muy buena calidad, entonces ojalá que se lo puedan ganar. También hay unos chocolates de café para quien, como forma de agradecimiento, quisiera darles a todos, pero ustedes son muchos y no puedo. Ahora sí, ya vamos a empezar con la charla y vamos a iniciar, o voy a iniciar hablándoles un poco lo que vamos a ver en el transcurso de esta conversación, más o menos, que vamos a tener. Y vamos a empezar con el fraude como un problema de arquitectura. Después de eso vamos a explorar un poco más los componentes de nuestros sistemas antifraude y vamos a ver cuáles son. Yo sé que aquí está un poco más ambiguo. Y ya, finalmente no, en algún punto vamos a llegar al patrón de diseño que incluye Machine Learning, analistas y sistemas de reglas, para darles un blueprint para que puedan aplicar en sus organizaciones si es que es el caso. Supongo que sí, porque todas las organizaciones tienen problemas de fraude, sean bancos. Yo trabajo para IBM Cloud, específicamente en prevención de fraude, entonces para que vean que no solo es para organizaciones financieras. ¿De qué vamos a hablar en esta charla? Primero, queremos desarrollar un lenguaje en común, cómo se habla de fraude, cómo vamos a estar acercándonos de manera vocal hacia esto, porque vamos a tener que hablar con stakeholders, etc. También vamos a presentar el fraude como un problema de arquitectura, no es algo exclusivamente de modelos predictivos. Por favor, alejémonos de la mentalidad de Jupyter Notebook, eso es una buena herramienta para educación, pero no para sistemas de producción. También queremos motivar a diseñar mejores sistemas antifraude que utilizan Machine Learning y seres humanos. Si han trabajado con fraude, ya saben que sistemas automatizados completamente no funcionan. Vamos a estar hablando de prevención de fraude, de arquitectura de software que utiliza Machine Learning y el rol de las analistas expertas en la efectividad del sistema. Les tengo que decir, esta charla no es sobre algoritmos, sobre cómo mejorar un 1% la precisión de algo, no, es sobre sistemas, diseño de sistemas y cómo ponerlos en producción, más o menos, por lo menos en la parte del diseño. Y ahora sí, vamos a empezar imaginando. Imaginen que estamos trabajando y nos entran así de la nada 20 casos que tenemos que revisar. Pero no los podemos revisar todos manualmente, ni los podemos bloquear todos manualmente. ¿Por qué? Porque tenemos un negocio que mantener. No podemos bloquear a todos los usuarios. ¿Ustedes qué harían? Un poco más de información en este caso, porque no se vale nada más dejarles la pregunta ahí. Nuestro sistema de Machine Learning los clasificó así: 10 de bajo riesgo, 5 casos bastante ambiguos y 5 casos de alto riesgo. Primero, si lo revisamos todo manualmente, asumiendo que cada caso tarda más o menos 1 hora de revisión humana, y revisarlos todos manualmente nos costarían 20 horas de trabajo analista. Esto en sí me gusta mucho porque los analistas humanos aportan mucho juicio contextual y eso es súper bueno. Pero los que han trabajado con fraude, y si no, se los digo aquí, recuerden que el valor de la detección de fraude es una función del tiempo. Esto quiere decir que a más temprano detectemos el caso de fraude, menor va a ser el costo al que vamos a incurrir. Entonces es algo también que tenemos que considerar. Siguiendo con nuestro ejemplo, ¿qué pasa si lo automatizamos todo? Esto es genial porque nuestro sistema automatizado puede procesar las 20 transacciones todas en menos de 1 minuto. ¿Cuál es el problema? Vamos a estar introduciendo más fricción a los usuarios reales y como es Machine Learning supervisado en este momento, estamos partiendo de ese supuesto, no va a ser capaz de detectar patrones de fraude novedosos. Va a saber muy bien o reconocer los patrones del pasado, pero no los nuevos.
Una alternativa sería combinar tanto el Machine Learning como los analistas, y de esta manera podríamos reducir esas 20 horas en 5 horas, y suponiendo que tenemos 5 analistas, en realidad serían como una hora en total. De inmediato accionaríamos lo más crítico, y lo bonito de este acercamiento es que vamos a obtener lo mejor de ambos mundos: la velocidad del Machine Learning o de los sistemas automatizados, y todo el sentido crítico que va a aportar un ser humano en la prevención de fraude. También tengo que mencionar, estos analistas no es como que entraron a trabajar hoy, es gente que tiene mucha experiencia, hay que cuidarlos, hay que valorar su tiempo también. ¿Qué gana la organización con un diseño híbrido? Bueno, primero que todo vamos a disminuir la cantidad de fricción hacia usuarios legítimos. Segundo, vamos a darle un mejor uso al talento experto. Y tercero, vamos a tener un menor costo por demora. Recuerden, el fraude o la prevención de fraude, su valor es una función del tiempo. Con este ejemplo, lo que les quiero decir es que si bloqueamos de más, vamos a perder clientes. Si bloqueamos de menos, perdemos dinero. Y si revisamos todo manualmente, no vamos a escalar. No asumo que todos saben aquí de fraude o han trabajado con fraude, entonces vamos a definir o les voy a hablar un poquito de algunas generalidades, principalmente por qué es un reto trabajar con fraude todos los días, o un día, o el día que les tocó trabajar con fraude. Primero que todo, el fraude es un problema adversarial. Cuando generamos un detector antifraude, vamos a tener un grupo de defraudadores extremadamente inteligentes y motivados. ¿Por qué? Porque el fraude es un negocio, y la verdad es muy, muy buen negocio. Yo quisiera ser defraudador para ganar más dinero, pero mejor no. Y ese es el asunto. Generamos detectores de fraude, los defraudadores aprenden a evadirlos, y nosotros tenemos que aprender a evadir esas evasiones, y entonces se genera una carrera armamentista que vamos a estar trabajando todos los días, o por lo menos actualizando todas las semanas. Segundo, el fraude es un problema con alto desbalance. Eso quiere decir que de todos los millones de transacciones, como 3 van a ser fraude. Esto es muy problemático a la hora de que estemos analizando estos datos o tratando de aprender un poco más de fraude. Va a ser muy difícil, porque la mayoría de transacciones y ejemplos que tenemos van a ser de transacciones reales. Otro problema de este desbalance es que cuando estamos entrenando nuestros modelos de Machine Learning, es más difícil que aprendan, porque la mayoría de transacciones van a ser casos reales, y van a ser muy buenos aprendiendo cómo se ve un caso real, pero no tanto cómo se ve un caso de fraude, que es lo que nos interesa. También tenemos que decidir rápido. Nos va a entrar el fraude, no podemos invertirle horas de horas a analizar cada caso. Y adicional a el costo es asimétrico. No es el mismo el costo por bloquear un montón de usuarios legítimos y generar un montón de fricción versus el costo de 2 o 3 casos de fraude. Igual tenemos que atender esos problemas y darles la importancia que merecen. Otra cosa, otro detalle, es que no basta con precisión. Necesitamos explicar todas las decisiones que tomamos, respetar la privacidad de nuestros clientes y asegurarnos de que se cumplan las normativas internas de nuestra empresa, nuestro país e incluso internacionales. Por lo que el fraude no es un problema de predicción, es un problema de decisión operativa bajo incertidumbre. Ahora sí, vamos a hablar de algunos componentes que van a estar o no, o a veces están, hay algunos que siempre están en sistemas antifraude, y vamos a detallarlo un poco. Primero, empiezo con las reglas, porque las reglas sí o sí tienen que estar en un sistema antifraude. De hecho, cuando empiezan con un emprendimiento o lo que sea, y necesitan alguna protección antifraude, vamos a empezar con reglas. ¿Por qué? Aportan respuesta inmediata, son simples, son las más sencillas, son auditables. El problema es que son rígidas y se vuelven fáciles de evadir. Después, asumiendo que nuestra organización creció un poco más, ya empezamos a implementar sistemas automatizados, Machine Learning, y aprender un poco sobre cómo implementar estas cosas que hace algunos años, por lo menos cuando yo empecé, no habían guías, cómo empezar a utilizar Machine Learning para fraude. Ahora hay más, por dicha.
Bueno, el Machine Learning nos aporta escala, velocidad y consistencia, pero puede ser difícil de explicar. Muchos de estos modelos son de caja negra y entre más oscuros sean, usualmente son más precisos, entonces hay que tomarlo en cuenta. Es bastante sensible al drift y a las tácticas nuevas. Recuerden que todos los días el mercado financiero o cualquier tipo de mercado va a cambiar, entonces la población consumidora de hoy es diferente a la de mañana. También podemos aumentar fricción sobre los usuarios legítimos y no queremos eso. Aquí es una máquina la que está tomando la decisión, no es un analista que puede llamar por teléfono o que puede verificar mediante correo electrónico, etcétera. Es un poco más rígido. Estos son mis favoritos. Los analistas, que siempre aportan mucho juicio contextual, son buenos detectando patrones novedosos y tienen un mejor manejo, se desenvuelven mejor en la zona gris. El problema es que no escalan, son costosos e introducen demoras operativas. Por esto no se trata de cuál componente elegir, sino cómo hacerlos trabajar juntos, integrarlo todo en un sistema antifraude que sí es efectivo. Ya que estamos hablando de sistemas antifraude y de integración, me imagino que varios de ustedes, ya que esto es nerdearla y aquí está lleno de nerds, conocen esta ilustración, que es del paper de Scully, que sacaron en el 2015, un paper seminal muy importante que nos habla de que la complejidad de los sistemas de Machine Learning, la mayoría no viene del Machine Learning, viene del sistema que utilizamos para hacer el deploy. Como ven, hay muchos componentes, les voy a mencionar solo tres. Primero está el Machine Learning, después está el software tradicional, que es el código, las APIs, etcétera, y la infraestructura que utilizamos para montar nuestro sistema y ponerlo a trabajar. Con esto les quiero decir que en producción el modelo vive rodeado de infraestructura, operaciones, software convencional, y en este caso modifiqué un poco la figura, le agregué los analistas humanos, porque estamos trabajando con fraude y si les venden alguna solución antifraude que sea completamente automatizada, tengan cuidado y piénselo bien. Siempre tenemos que incluir analistas y gente humana que pueda pensar. Volviendo al tema de los sistemas complejos, ya que estamos incrementando la complejidad, nos estamos alejando de Jupyter Notebook, tenemos que hablar de arquitectura de software y del planeamiento de esa arquitectura. Aquí en esta figura les puse únicamente 3 componentes, pero vean ese cuadrito morado de arriba. Ese es el planeamiento y la arquitectura, donde estamos coordinando el desarrollo y el diseño de todos los componentes de nuestro sistema. Porque todos estos componentes tienen que ser planeados en conjunto, no en secuencia ni de manera aislada. Hay que coordinar todas estas cosas para que no haya discrepancias en el futuro que nos van a salir todavía más caras. Aquí les pongo la infraestructura, el componente básico de software, que es el código, las APIs, etcétera. El componente de Machine Learning, que podría verse como exótico, aunque ya es la norma en todas las compañías, todo el mundo lo está utilizando. Y uno de los que nos interesan más, el cuadro de abajo, el componente humano, que es parte de nuestro sistema. Aquí les menciono un poco por qué queremos considerar a los seres humanos como parte de nuestro sistema, no como un parche, no como algo por aparte, no como algo que ya estaba ahí y hay que ver cómo lo arrimamos. No, es parte del sistema y tiene que ser considerado parte del sistema. Recuerden que los seres humanos son muy buenos manejando la incertidumbre, la ambigüedad, además de que tienen más recursos. Además, los casos inciertos van a ser delegados a los seres humanos. Esto es parte del paradigma de Machine Learning que se llama Learning to Defer. Aquí les dejo algunas referencias por si les interesa investigar un poco más, donde se delegan los casos a seres humanos cuando la máquina podría ser deficiente en esos tipos de contextos. Adicional a esto, más que la decisión ambigua, también nos ayudan al aprendizaje continuo del sistema. Necesitamos etiquetas nuevas, necesitamos feedback al sistema, qué se puede mejorar, qué no. Por lo que el Human in the Loop es una decisión arquitectónica. La sinergia entre Machine Learning y expertas no es opcional. El Machine Learning aporta escala, priorización y velocidad. Las analistas aportan contexto, validación y juicio para al final integrar todo en un sistema que va a estar calibrado y aprende continuamente. No asumo que todos sean aquí arquitectos de software, de hecho yo no soy. Yo empecé trabajando como Data Scientist por necesidades, tuve que aprender de eso.
Entonces vamos a definir qué es un patrón de diseño para que todos estemos en la misma página. Un patrón de diseño es una solución reutilizable a un problema común dentro de un contexto específico. O también puede ser una plantilla adaptable para resolver un problema recurrente. Últimamente se ha popularizado mucho introducir la corriente de patrones de diseño en el mundo de los datos. Aquí les dejo estas dos referencias. A mí y a nuestras organizaciones nos han ayudado mucho, por lo menos para empezar a integrar un poco cuestiones de arquitectura y patrones de diseño, incluido el lenguaje, para comunicarnos mejor. Y obviamente hay que mencionar el grupo de 4, el libro de Gama, que fue quien inició con todo esto. Los patrones de diseño, de hecho, vienen de la arquitectura de verdad, de edificios y eso. Ese es el concepto original. Pero ellos decidieron introducirlo al mundo de la computación en el 95. Algunas características también de los patrones de diseño es que primero que todo son adaptables, son reutilizables, responden a un problema. Ya les mencioné que todas sus organizaciones posiblemente tengan que trabajar con fraude, entonces responden a este problema específico. Nos ahorran tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos que redescubrir patrones cada vez que necesitamos hacer algo. Además son generales y con esto les quiero decir que no se proveen detalles de implementación. Todo esto depende de los contextos de sus organizaciones, de los recursos que tengan o no tengan. Yo no les puedo decir, tienen que usar Postgres, porque si no este patrón, no. Ustedes usan lo que tengan y lo que no tengan. También lo tienen que considerar. Ahora sí, ya con todo ese preámbulo, entramos a nuestro patrón de diseño, que se llama ML Enable Human in the Loop Triage. Está en inglés, lo siento, y está largo el título, pero es lo que hay de momento. Si tienen alguna sugerencia, será más que bien recibida. Y lo vamos a describir así tipo libro de texto. Ahí les enseñé algunos libros, es que me gusta leer, perdón, y vamos a utilizar como la misma nomenclatura. Vamos a describir un problema, después con el contexto y diferentes secciones. Iniciamos con el problema. ¿Qué problema queremos resolver con este patrón de diseño? Es cómo vamos a tomar decisiones antifraude rápidas sin sacrificar juicio en los casos que más importan. El contexto en donde vamos a estar aplicando este patrón de diseño son sistemas donde el volumen supera la capacidad humana, pero automatizar todo introduce puntos ciegos. La solución que estamos proponiendo con este patrón de diseño es clasificar los casos por bandas de riesgos y asociarlas a una política de acción específica. La banda de bajo riesgo va a automatizar favorablemente, la de alto riesgo va a mitigar automáticamente y la zona gris se va para la revisión humana. Consecuencias, todos los patrones de diseño van a tener consecuencias ya sean positivas o negativas. En este específicamente queremos mejorar el uso del talento experto, disminuir la fricción innecesaria en nuestros usuarios legítimos y tener una mayor capacidad de adaptación. Cuando tenemos un sistema full automatizado va a ser rígido y difícil de adaptar a los nuevos retos. Y por supuesto todo esto tiene un precio, vamos a tener una mayor complejidad operativa, que eso me da terror a mí siempre que estoy trabajando. Cada vez que me piden algo que añade complejidad va a ser un dolor en el futuro. ¿Por qué funciona este patrón? Alinea cada tipo de decisión con el recurso más adecuado. Las reglas para condiciones explícitas, el machine learning para priorización a escala y las analistas para casos que requieran incertidumbre contextual. Pasamos a la anatomía del sistema o a explicar esto que vieron un montón de slides con letras, ahora vamos a verlo pero con dibujitos. Y si tuviera que reducir o resumir ese patrón de diseño a una sola frase, sería que el patrón transforma señales en acción. Vamos a tener 3 componentes de decisión en nuestro patrón de diseño y 3 acciones posibles y una entrada externa. Por entrada externa es un posible caso de fraude que tenemos que atender. Empezamos con esta señal externa, se puede generar por informes de socios de pago, también por esfuerzos internos automatizados o manuales, casos judiciales o disputas con clientes. Entonces vamos a tener un caso que al final entra en nuestro sistema. Al final no, al inicio, perdón. Primero lo pasamos por nuestro sistema de reglas. ¿Por qué? Así
filtramos todo el riesgo explícito que ya consideramos, ya sean por los analistas, por cuestiones de negocio, etcétera, o casos ilegales, no necesariamente puede ser fraude, pero los tenemos que sacar, porque es un riesgo explícito que ya conocemos. Una vez pasamos este filtro, los que se mitigan de manera automática se pasan por el flujo hacia la cajita roja. Ahí les puse bloqueo, perdón, no lo corregí. Bloqueo no siempre es la única acción que se puede hacer. La palabra correcta es mitigación. Lo podemos retar o ponerle un captcha, por ejemplo, también. Una vez pasamos este primer filtro, pasamos al scoring con Machine Learning. Y aquí es donde tomamos toda la información que sabemos del caso, la destilamos y generamos un score que va entre 0 y 1, donde 1 es la mayor probabilidad de riesgo. Una parte muy importante del patrón de diseño de aquí es que estamos separando la política de acción del score. Vean que son dos cajitas separadas, la turquesa y la morada. Una vez calculamos esta información, tomamos una decisión con ella, de acuerdo a lo que definimos internamente, porque nosotros también conocemos el negocio y llevamos tiempo en esto, y lo traducimos en 3 posibles acciones: aprobación automática, lo pasamos a analistas humanos, o generamos una mitigación automática también. Algo también fundamental aquí es que vamos a recibir retroalimentación humana. Y no solo eso, vean que las cajitas verdes y rojas están conectadas a nuestros analistas, a lo que los analistas lo propagan, ya sea a nuestros modelos de Machine Learning o sistemas de reglas. Aquí, en este sistema, el Machine Learning va a potenciar a las analistas de fraude, y las analistas de fraude van a educar y entrenar continuamente el Machine Learning, por lo que tenemos un sistema de decisión con aprendizaje operativo. Y vean que como estamos trabajando con fraude, esto es un loop. Todos los días tenemos que estar aprendiendo y alimentando. Ahora pasamos a reiterar en cosas que posiblemente ya mencioné, pero son importantes. El score únicamente resume el riesgo. La política define la acción. Es un error que delegarle todo al modelo. Nosotros tenemos que trabajar esto por separado, porque también conocemos mejor nuestro negocio, etc. Las analistas no son un respaldo, sino que son parte del sistema. Ya les dije, aportan juicio contextual. Adicional a esto, tenemos que considerar su tiempo. Y algo que me gusta mucho de mi trabajo es que cuando empiezan a implementar este tipo de sistemas, especialmente que ponen a los humanos en el centro, se van a interesar, van a hablarles a ustedes que quieren ser científicos de datos, ingenieros de datos, etcétera, y ustedes les van a tener que ayudar. Aparte de que somos humanos y un equipo y estamos colaborando, invertir en su crecimiento técnico fortalece el sistema y al equipo. Los ciclos de mejora continua, seguimos en la parte humana. La interfaz que vamos a programar o que vamos a diseñar para ellos debe facilitar el feedback estructurado, no solo comentarios libres, hay conversaciones de pasillo. Ese feedback puede ser reetiquetar casos, ajustar umbrales, crear nuevas reglas. Así la revisión humana mejora el modelo y la política de decisión. Recuerden que los analistas están resolviendo casos, pero también aquí, en ese contexto específico, están entrenando el sistema. Como estamos hablando de arquitectura de software, sí o sí tenemos que hablar de trade-offs. Les voy a mencionar solo 3, posiblemente hayan más. Y el primero es que más revisión humana mejora el juicio, sí, pero aumenta el costo y la latencia. Más automatización escala mejor, pero no puede ocultar errores, errores sistémicos. Y una mayor complejidad arquitectónica requiere más gobernanza y monitoreo. Con ese patrón de diseño no les quiero decir vamos a eliminar esto, no, pero sí vamos a hacer estos trade-offs visibles y gobernables. Ahora los vamos a poder accionar y gestionar mejor. Ya para ir terminando, el blueprint está dividido en 3 fases. Diseñar, tenemos que definir resultados esperados, costos, diseñar bandas de riesgo, separar el score y la policy o la política de decisión. Después, ya cuando estemos operando nuestro sistema, hay que crear una zona de revisión humana con la interfaz gráfica que ya les mencioné. Monitorear drift, falsos positivos y tiempo de revisión. El monitoreo es algo clave que no podemos dejar de lado. También tenemos que definir SLAs para la cola de revisión humana. Y finalmente tenemos que aprender y gobernar, capturar el feedback estructurado, establecer gobernanza sobre umbrales, reglas, acceso y datos, quién es el dueño de todo, quién es el responsable de todo. En resumen, diseña, opera, aprende y gobierna.
Y ya, si se van a llevar algo de esta charla, una sola cosa, sería que en fraude automatizarlo todo puede ser tan ingenuo como revisarlo todo a mano. La mayor ventaja está en diseñar sistemas donde el Machine Learning escala y los analistas guían al sistema. Y eso sería, la verdad les agradezco mucho por estar aquí. Pensé que iban a haber como 3 personas. No, yo estaba equivocado. Y sí. José Pablo, acompáñanos, por favor. Bueno, creo que ya todos saben lo que viene ahora, ¿no? La tanda de preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Levante la mano, por favor. Ahí hay una pregunta, por favor, ¿se le pueden acercar el micrófono? Sí, alguien que nos Ahí, ayude con el por micrófono. favor, no antes baje que la le den el manito micrófono. para que lo puedan encontrar los voluntarios con el ¿Quiere micrófono. el café o quiere los chocolates? Perdón, permiso, o este. este es mío. No. Con permiso, muchas gracias. Sí, Este sí, es sí. mío. No, pero ¿cuál es la pregunta? No, ¿tienen que ir el micrófono? Ya. Di la pregunta y nosotros se la repetimos. Ujú. Ujú. Sí, To- Danos Ya. un- Entonces, en relación a la política de riesgo del manejo de datos, ¿cómo tomas las decisiones del pH? Es lo que estoy entendiendo, ¿ya? esto es súper importante y primero que todo sepan que el sistema no es perfecto, pero esta política de decisión, en mi experiencia, lo basamos en análisis de datos porque no todos los negocios son iguales y en dónde seteamos los umbrales. También tenemos que definir cuál es la región de ambigüedad. Por ejemplo, es un score que va del 0 al 1. ¿Cuál es nuestro apetito de riesgo? Si lo queremos setear como muy alto, muy bajo. En sí es un sistema de reglas en caso de que esa fuera la pregunta. También es definido mediante mucho análisis, de acuerdo también con el contexto que estamos abarcando, con la compañía, etcétera. No es lo mismo trabajar para IBM Cloud que para trabajar para un banco. Y va a estar bien documentada. Al ser tan general, no le puedo decir una receta específica y va a depender del contexto. ¿Quién más Cualquiera. tiene una pregunta? Es Por acá chocolate. hay más preguntas también, para allá. Ahí. Sí. Por favor, no bajen los brazos, que así no se nos pierden. Hola. Cuando uno está en la fase del desarrollo, valida todos los datos a mano. ¿Cómo sabemos cuándo hacer el salto a los scores? Al score. ¿Podría repetir otra vez? Perdón. Cuando uno comienza el desarrollo del proyecto, valida todos los resultados a mano. Ujú. Entonces, ¿cómo sé cuándo dar el salto y empezar a utilizar los scores? El score, eso ya va a depender de la compañía, pero también cuando los casos se le pasan, se le salen de la mano. Existe un concepto que se llama saturación del analista y digamos que no necesitamos el score o ni siquiera tiene que ser un sistema de score, puede ser cualquier otro sistema automatizado que ni siquiera usa Machine Learning. Hay que lidiar con el costo de los analistas y básicamente va a ser cuando algún ejecutivo le diga si puede hacerlo o no puede hacerlo, porque tampoco está en manos de nosotros. Si vamos a querer utilizar el score siempre, cuando haya cierto nivel de madurez, por ejemplo, en la empresa, en los datos, dentro de la organización, pero no es una respuesta completamente definida, va a depender de su organización, de su equipo, del grado de madurez de la compañía. Cuando ya empieza a utilizar un score, lo van a tener que calibrar porque sí, se van a equivocar mucho y van a tener que generar aprendizaje de eso. Aprovechando, tenemos una pregunta ¿cómo se llama? Del chat en vivo, a través del streaming. Ujú. ¿Sí? Y es, ¿cómo está, ya que justo tiene que ver con este tema, ¿cómo estandarizan la retroalimentación de los analistas para Ay, sí, actualizar el modelo? ¿puedo utilizar esto? Sí, por supuesto. Esta. Sí, que no, justo no, está no, la no, cortina. presentación, Bueno, bueno. pero cuéntanos. Sí. Tienen que diseñar una buena interfaz gráfica para proporcionarle a los analistas
para que puedan introducir de manera estandarizada la información que ustedes quieren recibir y que pueden utilizar para mejorar el sistema. Perdón que no te interrumpa, justo por eso. Ahora Ahí sí. está. Pusieron las slides. Aquí puse algo de material extra. Referencias, las que tienen estrellitas son las que sí o sí tienen que leer. Pero con una interfaz gráfica, interfaz gráfica bien diseñada, ojalá que tengan diseñadores en sus compañías y aquí van a tener ciertas posibilidades de introducir información. De nuevo, depende del contexto porque no es lo mismo trabajar en finanzas que trabajar en cloud, que trabajar en un sistema de ventas en líneas o pagos. Pero sí, te creen un sistema intuitivo para que las analistas no se aburran ni sea pesado para ellas y esa es mi respuesta a esta pregunta. Si les parece, una pregunta del público antes de que Juan y yo le pasemos a los voluntarios alrededor para que veamos lo de tu café. ¿Les parece? Ya. Allá que tenían, acá que tenían la Aquí mano ya está levantada hace rato. Sí, justo al medio hay alguien que Sí, tiene por una favor, pregunta. deje el brazo arriba para que llegue nuestro voluntario con el micrófono. Allá. Justo al medio, en la Sí, por favor. 110. Sí. ¿Aló, aló? Sí, ahí sí. Súper. Igual este modelo está muy basado en que tiene que haber un experto, como expertos que toman la decisión. ¿Qué pasa si hay un equipo chico, por ejemplo, que no tiene como esa expertise? Eso igual puede hacer que incluso la persona que esté dando el feedback dé feedback equivocado al modelo, entonces caigan más errores. En ese caso, ¿conviene tener como algo extra para validar el feedback o conviene directamente no implementarlo? De que conviene, conviene. Usted puede tener lo que sea, inclusive sistemas automatizados de reetiquetado, yo no recomiendo, pero sí conviene. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he trabajado para un banco por ahí en Centroamérica, en donde yo soy el científico de datos, el analista de fraude, absolutamente todo. El nivel de saturación llega desde el día 1 y no. En resumen, si quiere tener éxito a mayor cantidad de presupuesto tenga, perfecto, van a ser más analistas, más desarrolladores, más ingenieros. Tristemente ese no es el caso, siempre va a estar usted solo haciendo absolutamente todo, diseñando, siendo arquitecto, siendo científico de datos, siendo desarrollador de software y sí, un gran problema, siempre tenemos esa expectativa tan alta de los científicos de datos donde tienen que hacer todo y desarrollar todo. Yo pienso que no es así. Es una maravilla cuando tenemos diseñadores, ingenieros. Ahora que me están ayudando con el DevOps en mi organización, es una maravilla, no lo tengo que hacer yo. Pero sí, mayor presupuesto, tírele toda la plata que tenga y van a ver que funciona mejor. Sí. Y sí conviene automatizar y generarle todo. La restricción mayor va a ser el presupuesto. Yo creo que no alcanza el tiempo para dos preguntas, pero por mientras que corre el micrófono, acá adelante había alguien con una pregunta hace rato, y nosotros le pasamos a los voluntarios lo demás. Bueno, lo que quería consultar sería, ¿cuánto sería bueno ya dejar de desarrollar el modelo? Porque lo que pasa es que el ser humano tiene esa cuestión del perfeccionismo. Decimos, lo que pasa es que acá tiene un falso positivo. Aquí siempre falla. Entonces lo que pasa es que uno se vuelve como en un bucle insaciable de seguir el perfeccionismo. ¿Cuánto sería lo bueno ya? ¿Cuánto ya? Ya acá está bien. Ya acá llega perfecto, sabe adivinar cuánto. Ya. ¿Cómo sabemos cuánto ya es el momento de parar? Porque el humano siempre tiene eso de seguir el perfeccionismo. ¿Cómo sabemos ya el momento? Ya, ya está bien, funciona. ¿Me está hablando del modelo? Del modelo, o de más o menos del producto final. El modelo, algo que tenemos en los modelos de Machine Learning siempre, y lo podemos encontrar en la literatura formal o no tan formal, si se dieron cuenta de esto en el camino, es que todos los componentes de Machine Learning son unreliable, no podemos confiar en ellos. Se van a equivocar sí o sí, supongo que ustedes han usado GPT o Cloud o todos estos, siempre se equivocan. Queramos o no, vamos a tener que ponerle rieles de seguridad. En ese ejemplo que les puse al inicio también, que el sistema nos clasificó 10 de bajo riesgo, puede que varios de esos sean fraude, pero vamos a tener que ir calibrando desde que hacemos el deploy inicial. Incluso podemos hacer el deploy sin generar ninguna acción final, y ese es el punto de partida, diría yo. Hacemos el deploy, fingimos que está funcionando, pero no estamos tomando decisiones, de momento están solo los analistas, y ahí cuantificamos, está fallando mucho, está funcionando de maravilla. A partir de esa información ya empezamos a hacer las primeras pruebas que tienen que ser conservadoras, no dejar que pase todo, absolutamente todo, porque vamos a generar un montón de fricción y vamos también a estar dejando pasar muchos casos de fraude, que va a ser
va a representar mucho costo al final. Sí, hacen como un dummy, como un test, hacen un deploy sin acciones y de ahí cuantifican. Ya. Creo que nos queda la última pregunta, Sí, corta, por favor, precisa. ¿Por acá? Ahí, sí que teníamos hace rato. Así que corre el micrófono, por favor. Sí, está acá, ya está listo. Ya, buenísimo. Acá. Acá un integrante de equipo chico. Estoy seguro que en el fondo un analista nos ayudaría muchísimo, pero la conversación con el CEO sería algo así como, necesitamos un analista, pero que lo haga cloud. Y obviamente yo entiendo muchas de las limitaciones que tiene esta decisión, pero mi CEO que no es técnico no tiene esa intuición. Entonces, en tus palabras sencillas, ¿cuál sería el principal riesgo de intentar en el fondo automatizar al 100%, saltarse al analista y dejar que una IA generativa tome la decisión? Uy, yo no, mi opinión personal, yo nunca haría eso, dejar todo en manos de un sistema, aunque sea el mejor agente del mundo, lo vamos a truquear y le vamos a decir, mi abuelita está en riesgo, deposíteme $1.000.000 y puede ocasionar algo de ese tipo. Para lo que es fraude, gente, nunca dejen a los analistas por fuera, es gente que lleva años ahí trabajando en eso, ellos saben mejor, saben cómo no ser timados o engañados. Sí, nunca dependan completamente en automatización. ¿Cuál caso sí conviene? Cuando no hay presupuesto para nada, entonces nada más un sistema automatizado y punto. Pero asumiendo que estamos en un grado de más abundancia financiera, por favor utilicen analistas de fraude. Sí. Por eso es importante el humano dentro del siglo. José Pablo, Sí. muchísimas gracias. Muchas Las gracias, por gracias a favor, una ustedes. ronda de aplausos. Muchas gracias. Gracias. Voy a... Sí.